Buen día, maestra y compañeros. Ahora les vamos a presentar la enfermedad de Parkinson. Mi equipo está conformado por Fragoso González Mari Carmen, Gonzaga Arenas Vanessa Michelle, Neri Aguilar Ángel Saúl, Romero Yáñez Magali y Valderrábano Funes Eli Daché. Historia natural de la enfermedad de Parkinson, un trastorno neurodegenerativo progresivo que afecta principalmente el movimiento, pero también muchas otras funciones del cuerpo. Es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente en el mundo y afecta principalmente a personas mayores de 60 años. Su frecuencia ha aumentado debido al envejecimiento de la población, y la supervivencia después del diagnóstico suele variar entre 8 y 15 años. La enfermedad tiene un origen multifactorial. Existen factores genéticos como mutaciones en genes como LRK2 y GBA1, que aumentan el riesgo. Por otro lado, factores ambientales como la exposición a pesticidas o traumatismos también influyen. Incluso investigaciones recientes sugieren que el intestino y la microbiota tienen un papel importante en su desarrollo. A nivel biológico, uno de los principales mecanismos es la acumulación de una proteína llamada alfa-sinucleica, que daña las neuronas. Se cree que este proceso puede comenzar en el intestino y propagarse en el cerebro. Antes de que aparezcan los síntomas motores, existe una fase llamada prodrómica, que puede durar entre 5 y 20 años. En esta etapa pueden presentarse síntomas como pérdida de olfato, estreñimiento, depresión o alteraciones del sueño. Posteriormente, aparecen los síntomas motores clásicos: lentitud de movimiento, rigidez, temblor en el reposo e inestabilidad postural. Estos síntomas progresan con el tiempo, aunque pueden controlarse con tratamiento. Además, en la enfermedad también incluye síntomas no motores como ansiedad, depresión, deterioro cognitivo y trastornos del sueño que afectan significativamente la calidad de vida. Con los años, el tratamiento puede generar complicaciones como fluctuaciones motoras y movimientos involuntarios llamados discinesias. En etapas avanzadas puede aparecer caídas frecuentes, demencia y mayor dependencia. La enfermedad reduce la esperanza de vida y las principales causas de muerte suelen ser complicaciones neurológicas, respiratorias o cardiovasculares. Su diagnóstico es complejo, ya que no existe una prueba única que lo confirme, por lo que se basa principalmente en la evaluación clínica realizada por un neurólogo. El médico identifica síntomas clave como la bradicinesia, es decir, lentitud en los movimientos, acompañada de temblor en reposo o rigidez muscular. Además, se realiza una exploración neurológica donde se evalúan la coordinación, el equilibrio y la marcha del paciente. También se pueden utilizar estudios de imagen como resonancia magnética o PET, pero estos solo ayudan a destacar otras enfermedades, no podemos confirmar en sí el Parkinson. Actualmente existen avances como la detección de la proteína alfa-sinucleina que podría permitir un diagnóstico más temprano. Como mecanismo molecular del Parkinson, tenemos que todo inicia con la proteína llamada alfa-sinucleína, que normalmente tiene funciones en la neurona, pero en esta enfermedad se pliega de forma incorrecta. Esto hace que se acumule y formen estructuras llamadas cuerpos de Lewy dentro de las células. El problema es que la célula ya no puede eliminar correctamente estas proteínas debido a fallas en sistemas como la autofagia y el proteasoma, lo que provoca que se acumule cada vez más y se vuelva tóxica. Esta acumulación afecta a las mitocondrias, que son las encargadas de producir energía. Y como resultado tenemos que disminuye la producción de ATP y aumenta el estrés oxidativo. Esto quiere decir que se generan moléculas que dañan a la célula. El estrés oxidativo empieza a dañar componentes importantes como el ADN, las proteínas y los lípidos, lo que empeora el estado de la neurona. Además de esto se activa la microglia, que es parte del sistema inmune del cerebro, provocando un proceso de inflamación que contribuye aún más al daño neuronal. Y todos estos procesos juntos llevan a la muerte de las neuronas dopaminérgicas, lo que causa los síntomas motores característicos del Parkinson, como el temblor y la rigidez. Tratamiento farmacológico. Este no cura la enfermedad, pero su objetivo principal es controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida del paciente. Para lograr esto, los medicamentos buscan aumentar los niveles de dopamina en el cerebro o a su vez llegar a imitar su acción.
El fármaco más importante es la levodopoma, que es considerado el tratamiento más eficaz. Este medicamento se convierte en dopamina dentro del cerebro, ayudando a mejorar significativamente los síntomas motores. Sin embargo, este no se administra sola, sino que se combina con otros fármacos, como la carbidopoma o la benseracida, los cuales evitan que se degrade antes de llegar al cerebro y así aumenta su efectividad. A pesar de sus beneficios, el uso prolongado de la levodopoma puede causar efectos secundarios con movimientos involuntarios llamados discinesias y fluctuaciones en la respuesta al tratamiento. Por otro lado, existen los agonistas dopaminérgicos como el pramipexol, el ropinirol y la rotojotina. Estos medicamentos imitan la acción de la dopamina y se utilizan principalmente en las etapas iniciales de la enfermedad, ya que pueden retrasar el uso de la levodopoma. También se utilizan otros grupos de medicamentos como los inhibidores de la MAO-B, entre ellos la selegitina y la rasagelina, que ayudan a evitar la degradación de la dopamina en el cerebro. Además, los inhibidores de la COMT, como la entacapona y la talcopona, se usan junto con la levodopoma para así poder prolongar su efecto. Existen también tratamientos complementarios como los anticolinérgicos, por ejemplo el biperideno, que ayudan principalmente a controlar el temblor. Asimismo, la amantadina puede utilizarse para reducir las discinesias causadas por el tratamiento, que es la levodopoma. Es importante mencionar que el tratamiento debe ser individualizado, ya que depende de los factores como la edad del paciente, la gravedad de los síntomas y la etapa de la enfermedad. Las guías clínicas, como una de ellas que es como la guía de la salud, recomiendan ajustar el tratamiento conforme vaya avanzando la enfermedad. Aunque la enfermedad de Parkinson no tiene cura, el tratamiento farmacológico permite controlar ahora sí, sus síntomas y mejorar significativamente la calidad de vida del paciente mediante el uso de diferentes medicamentos que actúan sobre la dopamina. Ahora vamos a hablar de la farmacodinámica de la levodopa, que es uno de los principales medicamentos que se ocupan en la enfermedad del Parkinson. Vamos a hablar de su mecanismo de acción, que la L-dopa atraviesa la barrera hematoencefálica mediante transportadores de aminoácidos neutros. Esta se convierte en dopamina gracias a la enzima dopa-descarboxilasa en las neuronas dopaminérgicas. Posteriormente, la nueva dopamina se almacena en vesículas simpáticas y se libera en la sinapsis neuronal. Y para su activación necesita de los receptores D1 y D2 en los ganglios basales para modular el movimiento y los temblores que se presentan al momento de tener la enfermedad Parkinson. Algunas consideraciones clínicas y retos al tomar este tipo de medicamentos principalmente es la dependencia funcional, ya que su eficacia depende de la capacidad residual de las neuronas para captar y convertir la L-dopa. Algunos efectos secundarios, principalmente en el sistema central, puede afectar los sistemas límbicos y cortinal, causando alteraciones del ánimo o alucinaciones. También su uso prolongado puede generar el efecto on-off, que son fluctuaciones motoras y discencias por cambios en la plasticidad neuronal. La acción periférica de la L-dopa puede causar náuseas e hipertensión. Estos son algunos de los efectos secundarios. Por ello es fundamental administrar junto con inhibidores periféricos como la carbidopa o el benzedazida. Por último, vamos a hablar de la farmacocinética de la levodopa para entender más el funcionamiento de este medicamento. Vamos a iniciar por la absorción. La levodopa se administra por vía oral y se absorbe en el intestino delgado. Esta utiliza transportadores de aminoácidos neutros, y aquí hay que tener en cuenta que si el paciente consume alimentos ricos en proteínas, estos compiten por los mismos transportadores y la absorción de la levodopa disminuye. Su biodisponibilidad es baja, del 15 al 30%, debido a que se metaboliza muchísimo antes de llegar a su destino, a menos de que se use con carbidopa. Después pasamos a la distribución. Una vez en la sangre, tiene una baja unión a proteínas plasmáticas, solo del 10 al 30%. Su volumen de distribución es moderado, lo que permite llegar a diversos tejidos, siendo el cerebro el objetivo principal para que pueda ejercer su efecto terapéutico. Después pasamos a la metabolización.
La metabolización ocurre mayoritariamente en la periferia, o sea, fuera del cerebro, lo cual es un problema porque reduce la cantidad del fármaco disponible. Existen 2 rutas. La primera es la descarboxilación por la enzima dopa-descarboxilasa, que esta la convierte en dopamina antes de tiempo. Y la otra es la metilación, que es por la enzima COMT formando 3-O-metildopa. Y por último pasamos a la eliminación. Se excreta principalmente por la vía renal del 70 al 80% y su vida media es muy corta, apenas de 45 a 90 minutos. Esto explica por qué los pacientes deben tomar varias dosis al día para mantener sus niveles estables y evitar que los síntomas reaparezcan entre cada toma. Y eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.